bienvenida a Ciudad Viva de jueves en clave absolutamente femenina, ¿eh? Obvio, Me encanta. por supuesto. Aparte empezando el mes de diciembre, que es un mes precioso, un mes de, bueno, que se viene la Navidad, los fines de año. No sé cómo hacen los padres y las madres de los chiquilines que están terminando inicial, la escuela, el liceo, porque antes se hacía un acto y a ustedes ahora ven que corren porque hay actos de cierre de música, cierre de inglés, cierre de esto, cierre de lo otro. No sé cómo hacen, tenés que pedir varios días libres. ¿O no? Es un momento del año en que aparte se suma el mundial, ¿no? Entonces hay como una... ¿Cómo haces para olvidarte, Pilar? Como que se suma todo esto de que uno está medio atento a los horarios en los que hay partidos, que por suerte ahora no es 4 veces al día. Y estoy escuchando acá a mi compañero, hoy tenemos a Marquitos Soyazábal en los controles. Estamos viendo los partidos 2 veces al día y hoy queremos empezar con esta noticia porque hoy es un día histórico para el fútbol en un mundial en que tiene muchísimo de este machismo que tiene toda nuestra sociedad, todo el mundo, y en lugares como el fútbol está mucho más profundo, mucho más enraizado. El día de hoy es un día histórico porque por primera vez en un partido de una fase mundial vamos a tener un arbitraje femenino. Y aparte no es cualquier partido, pues yo dije, estos van a buscar la excusa para buscar un partido de poca monta y no es un partido de absoluta definición que tiene Alemania con Costa Rica. Hoy a las 4 de la tarde se va a vivir un momento histórico. Es una tontería, vamos a decir, pero ¿qué son esas pequeñas? No es tontería. Te quiero decir que es un partido de fútbol que es... no hace a lo que es la lucha feminista que tiene tanto de dolores, de dejar la vida en cada una de estas cuestiones. Pero en un mundo como el del fútbol, el carnaval, que son postales de nuestra realidad, que ocurra un hecho de esta naturaleza y en un país como Qatar, es una linda muestra de que algo empieza a cambiar. Una linda señal. Vamos a ver, me imagino que podrá estar vestida, y lo pregunto de verdad, ¿no? Porque digo, a veces las normas en algunos países árabes son como muy, digamos, estrictas en cuanto a lo que es la vestimenta femenina. Estará de short como cualquiera. De hecho ya ha habido el cuarto árbitro, no me acuerdo si línea ya hubo alguna, pero en este mundial. En este mundial sí, están vestidos igual que los árbitros, short. Y bueno, es como una linda muestra de que empieza a cambiar la cosa. Le mando un saludo acá. Hoy mi cámara es Silvana Sosa, una de las camarógrafas famosas de nuestra televisión, de nuestras pantallas, porque tiene más de una. ¿Cómo no? Es verdad que tiene más de una. Yo la conocía por la otra. Por la televisión nacional, Canal 5, no sé, ¿cómo se llama? Canal 5, ¿no? Sí. Canal 5, muy bien. Canal 5. Bien, tenemos muchas cosas para compartir, como les decíamos, este fin de año, además de todas esas cuestiones escolares, están las despedidas que ya, me imagino que debe ser tan difícil a veces decir, bueno, ¿qué fin de semana me queda libre? No me queda ninguno y buscar otros días. Pero lo que está movido sigue siendo lo político, ¿no? Hoy va a haber una sesión extraordinaria y urgente en el Senado de la República justamente para abordar lo que uno de las tantas líneas que ha surgido de los chats del teléfono de Alejandro Astesiano y tiene que ver con el pedido de espionaje sobre 2 senadores de la República. Estamos hablando de Charles Carrera y Mario Vergara. Ahí había sido planteado por el Frente Amplio. Hubo acuerdo, coincidencia con todos los legisladores del sistema político, del Parlamento, pero bueno, hubo una diferencia respecto a cuándo se hacía. El Partido Nacional quería hacerlo la semana que viene, el Frente Amplio dijo, no, esto es urgente, se hace hoy. Bueno, finalmente consiguieron las 11 firmas, se hace hoy ese pedido, de tratar el tema de los fueros como una cuestión relevante y además el Frente Amplio lo quiere investigar aparte, ¿no? Pero una de las tantas derivaciones que está salpicando este teléfono de Alejandro Astesiano, el jefe de la custodia, que parece que tenía 2 teléfonos más. Sí, 2 teléfonos más. 2 teléfonos más. Y son esas informaciones que salen en el día a día y que se nutren también de declaraciones, ¿no? Como las del presidente de la República, que habló de manija. Hay que reconocer de que el presidente tuvo esa rueda de prensa en la que contestó absolutamente todo, pero me llamó la atención que hablara de manija cuando estamos hablando de hechos que tienen que ver con chats, con cosas absolutamente comprobables. Sin duda, la utilización que se haga de todo esto que sale a la luz tiene siempre, cada uno lo lleva para su molino. Pero como bien dijo Álvaro Delgado el día anterior, el gobierno es el principal interesado en que estas cosas
se llega a la raíz, al hueso, creo que dijo, del asunto. Así que me llamó mucho la atención que ayer se utilizara el término manija como que había una, no sé, manija me suena a exageración, a poner las cosas y realmente lo que estamos viendo hoy, todos los días, es un nuevo capítulo de un tema que está complicado. Hoy escuchaba en Informativo Sarandí, realmente uno termina siendo admirador de algunos de los colegas que llevan adelante las investigaciones. Hablaba Gabriel Pereira, nuestro colega de Sarandí y de BTV, de el número 3 de la policía, porque hay como dos versiones. Los chats del presidente con Astesianos están a la luz. La fiscal decía una cosa, hablábamos de una contradicción. Y ahora parece que, según este colega, que hay un nombre en particular, que por eso está hoy citado en calidad de indagado, porque fue él el que retuvo esa información, o por lo menos uno de los que retuvo esa información durante una semana y que planteó esa discriminación entre unos chats que sí podían entregarse y otros que no. Claro. Ahí justamente el presidente de la República dijo, porque lo que trascendió ayer fue esta solicitud que habría cursado o que había recibido de la fiscal del caso, Gabriela Fossati, de entregar el teléfono de Astesiano, pero que no se indagara sobre la conversación personal entre el presidente y Astesiano, para que no se difundan temas íntimos, temas familiares y demás. Ahora parece que el presidente lo dijo, él no lo solicitó el Ministerio, él dijo el ministro del Interior. Habría que ver si es alguien, otra persona y no fue el ministro del Interior. Pero acá hay una confusión, me parece, humildemente, con lo que tiene que ver con el trabajo o lo que pueda llegar a surgir de estas informaciones. Acá estamos hablando de información pública, a nadie le importa, salvo que tenga una repercusión pública, la vida familiar del presidente o las charlas íntimas del presidente, digo, con una persona de su confianza. Pero sí, por ejemplo, se corrobora que estaba al tanto de otras cuestiones del espionaje, por ejemplo, ¿es verdad que lo pidió el presidente o no? Ahí ya cambiaría bastante el asunto y no es una conversación personal ni familiar. Es información pública. También la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, habló de vuelta de periodismo militante. Y no estamos hablando, es decir, desde el periodismo también nos nutrimos de filtraciones, ¿no? También cayó en su momento cuando el caso en Estados Unidos en la década de los 70, por filtraciones, un presidente que justamente llegó información de alguien que, fue publicada y, tuvo derivaciones políticas importantes que en ese caso, hizo renunciar al presidente Nixon, ¿no? No, sin duda. Es decir, nos nutrimos de ahí. Después hay que chequear, confirmar, no es solo que nos dé una filtración, ¿no? Sí. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto con la disputa siempre el periodismo mata al mensajero, ¿no? Sí, y realmente lo hemos dicho más de una vez, se lo han dicho los especialistas, es una forma, esos ataques indiscriminados, que venía bastante quieto estas últimas semanas, empiezan nuevamente a tratar de horadar por ese lado lo que es el acercar la información que se tiene a la población, que es nada más ni nada menos que el motivo de nuestra profesión. Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a abrir los caminos de la vida? ¿Por dónde vamos a tener que circular en Montevideo con esos datos del Centro de Gestión de Movilidad, donde ya nos estamos comunicando con Lucía Gómez? ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Hola, chiquilinas, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Hoy mucho más fresco, mucho más nuboso, ¿no? Pero sí. ¿Cuáles son por dónde es que tenemos que circular? Muy bien. Bueno, les comento. En primer lugar, a esta hora tenemos una zona bastante congestionada en 8 de octubre, desde Pan de Azúcar más o menos hasta Tres Cruces. Hay una movilización prevista allí en 8 de octubre desde Abreu a Valle de Ordóñez. Está cerrada la calle hacia el este, así que es una zona bastante transitada. Ya se han establecido planes de contingencia semafórica para favorecer la circulación allí, pero tener en cuenta que está bastante congestionada y en la medida de lo posible tomar una ruta alternativa. También tenemos algunas demoras en la Avenida Centenario, desde Avenida Italia a 8 de octubre al norte,
con un tiempo de viaje de aproximadamente 7 minutos, así que bueno, también a tener en cuenta esta información antes de salir de casa. Comentarles cuáles son los cortes que están previstos para el día de hoy. Se va a estar trabajando en Joaquín Núñez, entre Bernardino Báez y la calle Hidalgos. Allí está previsto un corte hasta aproximadamente las 14 horas. La calle Maldonado va a estar cortada entre Gaboto y Yaro desde el mediodía y hasta aproximadamente las 18 horas. Gaboto entre Guayabos y Rodó hasta la tarde de hoy. Y en Aparicio Saravia, hoy comienza un corte por la obra del ferrocarril central. Allí está previsto un corte entre la calle Badajoz y la avenida Eugenio Garzón hasta aproximadamente el 23 de diciembre. Y comentarles que hace unos minutos nomás se registró un siniestro en Avenida Italia y Cepe, que está obstruyendo un carril hacia el centro, fue hace unos minutitos nomás, así que bueno, también a tener en cuenta que puede estar un poquito trancada la circulación por allí. Hasta aquí toda la información por hoy, nos reencontramos mañana y que tengan buena jornada. Bien, muchísimas gracias, Lucía, estaremos atentos hasta mañana entonces, y bueno, y seguir por las redes, como tú decías, estas novedades y van surgiendo cambios para la circulación de la ciudad, ¿no? Y hablas de cambios y yo me vine, mira cómo me vine. Verano total. No, se equivocó, no me miró mal. Sí, te cuento cómo viene entonces el pronóstico del tiempo. Gracias al pronóstico de Inumet, si el señor director nos regala las placas en pantalla, vamos a contarles que como estaba previsto, hoy tenemos un día de lluvias, ¿no? Hasta ahora muy tenue, una llovizna podríamos decir, pero una mínima de 21 y una máxima de 27. Qué poca distancia entre la mínima y la máxima. El pronóstico dice que mañana puede haber también probabilidad de lluvias, pero en algunos de los celulares, en otras aplicaciones, no se dan lluvias. Sí, 18 la mínima, 25 la máxima, y el sábado también 14 la mínima, 28 la máxima, días de calor, así que creo que me vine bien vestida. Gracias a la gente está medio fresquito para Victoria hoy, Me Ortiz, que hoy me regaló esta solera. Precioso, ¿se lo regaló? No me lo regaló. Bien, precioso. Para disfrutar la jornada de hoy y traerla a Ciudad Viva. Se vienen días de calor, hay que tener también cuidado con la previsión. Nosotros siempre les contamos el estado del tráfico, la temperatura, pero es día de tomar agua, de cuidarse del sol y de tratar de preservar esas cosas que de repente no tenemos tanto en cuenta, pero uno ve la temperatura que quedan los autos cuando uno entra y a veces el llevar mascotas, lo de los niños, es complicado. Bien, y ahora les recordamos que estamos en Twitter, TV Ciudad Viva, con toda la información que va surgiendo, fragmentos de las entrevistas que se van subiendo. Después están todas completas en YouTube, pero @TV Ciudad Viva en Twitter, en Facebook y en Instagram, en las páginas oficiales de TV Ciudad. Así que bueno, también por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, que el día de hoy todavía no he mirado, ¿no? Pero siempre nos están, ayer saludando muchísimo a Marcelo. Así que bueno, vamos a ver dentro de un ratito qué nos dicen desde las redes. ¿Cómo lo quieren, eh? Sí, sí. Bueno, y a José también, que lo vamos a tener el lunes de vuelta por acá. Vamos a contarles qué tenemos preparado para el día de hoy y vamos a tener una visita que realmente nos enorgullece porque es una de esas caras cinematográficas, teatral. Estamos hablando de Margarita Musto, actualmente es dramaturga, directora, pero es una de las caras más conocidas de nuestra filmografía nacional. Margarita Musto es la directora de Las Actas, una obra de teatro que se basa en las actas del Tribunal Militar que intentó juzgar a Gilberto Vázquez. Y realmente tuve la oportunidad de ir a ver la obra el jueves pasado y quiero realmente contar lo que sucedió ahí y conversarlo con Margarita, porque si la temporada arde, esta última pieza de la Comedia Nacional de esta temporada 2022, realmente creo que arde por dentro. Hay algo que sucede ahí cuando la realidad traspasa lo que es la actuación. Tuvimos la intención también de tener al actor, es impresionante el que interpreta a Gilberto Vázquez, a Pablo, pero realmente es una de esas obras en las que la historia reciente, todo eso que vivimos, cobra otra dimensión y uno tiene que estar agradecido al Teatro Nacional por regalarnos momentos como este. Bien, eso y enseguida de la pausa ya les vamos a decir que vamos a estar recibiendo a 2 personas porque hoy es el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, que vamos a recordar que desde hace ya varios años hay distintos tipos de campañas para tratar de concientizar a las personas. Lo veíamos más temprano en el MB Noticias,
desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, van a estar a disposición test gratuitos para hacerse. No importa el prestador de salud, van, se lo hacen, a los 15 minutos le dan el resultado. Eso es salud para uno, salud y protección para las otras personas. Pero bueno, vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto al sociólogo Juan José Meré, asesor de VIH-Sida del Fondo de Población de Naciones Unidas, y María José Fraga, que es de la Organización de Personas con VIH. Es importante porque además vamos a estar hablando de un estudio que hicieron sobre 50 mujeres, Tania, que bueno, tenían VIH, cómo se sintieron tratadas por el sistema de salud, cómo se sintieron, digamos, apoyadas o no por sus familias, tenían la información suficiente en el momento de quedar embarazadas, siendo portadoras, de cómo proteger a la criatura que estaban gestando, qué pasó con sus parejas. Bueno, son 50 mujeres, no es una muestra que sea representativa, pero sí habla mucho de lo que viven las mujeres que transitan por el sistema de salud estando embarazadas y además teniendo VIH en su cuerpo, ¿no? Así que bueno, un tema que es muy sensible, lo vamos a aportar de ese lado, no es el único lado, pero es un tema que bueno, que nos provoca a pensar de cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? Y a veces la falta de cuidados que sigue habiendo en nuestra sociedad. Y en estos temas siempre surge eso, que puede hacer uno desde el lugar de uno para cambiar una realidad que, por más que no nos toque a nivel personal, está cerca. Y hay que, como vecino, como vecina, como persona que le interesa una sociedad más justa, más equilibrada, cómo podemos aportar a que eso suceda. Exacto. En la Intendencia, este año no sé porque todavía no ha abierto, pero siempre había colas y es bastante rápido. Yo he ido muchas veces, me parece que es una cuestión que es importante en la medida que se puedan acercar. Los test rápidos, decís vos. Los test rápidos, sí, exactamente. Son rápidos, gratuitos, se tendrás en el momento, no hay que hacer mucha cosa más. Así que también vamos a estar en la asamblea anual que empieza a 9:30 de Mercociudades, se realiza en la sala Resto de los Campos, bueno, con representantes de gobiernos locales de más de 10 países, más de 300 ciudades, y bueno, va a tener la titularidad, le van a traspasar la titularidad a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Vamos a estar allí porque hay gente que, bueno, representantes de gobiernos locales que tienen iniciativas muy interesantes. Hubo muchas mesas de trabajo, cómo resuelven otras ciudades algunos de los temas que tienen que ver con salud, con tránsito, y demás. Qué gracioso hablar de Mercociudades, este momento que el Mercosur está tan... Pero tuvo una apertura divina lo de esa cumbre de Mercociudades con Rubén Rada el martes en el Teatro de Verano, así que deseamos el mayor de los éxitos para este evento latinoamericano, regional, que tiene tanto de esa construcción conjunta como continente. ¿Vamos a una pausa? Dale, ya venimos. A minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração, água de beber. Hoy es el Día Internacional de las Personas con VIH-Sida, justamente para sensibilizar de qué estamos hablando y sobre todo evitar la transmisión y de cómo además acceder a los tratamientos, a los mejores medicamentos. Bueno, algunos de los temas que vamos a tratar hoy en Ciudad Viva, con un estudio además adelante específicamente sobre las madres, las gestantes con VIH. Tenemos el gusto de recibir, y ya están con nosotros en el estudio, a Juan José Meré, es sociólogo y además representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, asesor además en el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan José, por estar acá. Y también María José Fraga, de la Red de Personas con VIH. Un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Y gracias también por estar acá. Bueno, ambos tienen una larga trayectoria en todo esto que tiene que ver con concientizar, en el caso de ustedes, estudiar, Juan José, esto de qué es vivir con VIH. Si quisiéramos un panorama general, ¿no? Mundial y después aterrizando a Uruguay. Bueno, quiero reconocer delante de la audiencia
que tú también tenés una larga trayectoria en abordar estos temas en momentos en que para muchos comunicadores era difícil abordarlo. Y tú lo tocaste siempre con mucha delicadeza, pero derecho al hueso. Y eso es un reconocimiento, porque para poder enfrentar al VIH, para poder dar esa respuesta adecuada, los medios de comunicación juegan un papel clave para desmontar los prejuicios que todavía existen y el estudio lo trae, para traer las formas correctas de informar sobre la transmisión y la prevención. Entonces, yo digo, el reconocimiento es mutuo. Gracias. Tú sabes que hoy el lema de ONU-SIDA para este Día Mundial del SIDA es desigualdades, poner el foco en las desigualdades, igualdad ya, y eso viene muy bien para América Latina, sobre la cual podemos decir que si bien en todo el mundo las nuevas infecciones descendieron de 44%, que es un gran logro, en América Latina las nuevas infecciones crecieron de 5%. Esto está asociado, o algo tiene que estar asociado, a que América Latina y el Caribe son el continente más desigual del planeta. Y esto, las desigualdades impactan en el acceso a la salud, en el acceso al testeo oportuno, que es la única manera, ya pasamos el aviso, que es la única manera de saber si yo tuve en algún momento contacto con el virus en alguna relación sexual no protegida. La única manera es hacer el test. Y como tú decías previamente con Tania, hoy en la explanada de la Intendencia de Montevideo tienen la oportunidad de hacerlo gratuito y confidencial. Entonces, el panorama es que en América Latina tenemos que hacer un gran esfuerzo y preguntarse por qué, si en el resto del mundo hay una disminución de las nuevas infecciones, qué pasa en nuestro continente, qué pasa con la homo-lesbo-transfobia, qué pasa con la desigualdad de acceso a la salud, qué pasa con la pobreza. Es verdad. María José, vos lo vivís como representante también de las personas que conviven con VIH. ¿También tenés esa percepción de que la gente sigue en el fondo sin tomar conciencia, sigue teniendo relaciones sexuales sin cuidarse? ¿O cuál es el problema mayor que ustedes detectan en el marco de esa desigualdad que hablaba Juan José? Sí, a ver, creo que en términos generales hay como una baja en la percepción de riesgo, ¿no? Sobre todo si nos enfocamos en las poblaciones más jóvenes. Es cierto que hemos vivido muchos años sin campañas sostenidas en el tiempo que nos recuerdan que el VIH sigue existiendo, ¿no? Que no es algo del pasado. Por otra parte, también vemos que el uso del preservativo no se usa siempre, y hace 40 años que venimos hablando de preservativo y no es efectivo. Hoy por hoy hay otras estrategias de prevención que está bueno que las personas lo sepan para que lo puedan demandar, que es un abanico, una estrategia de combinar para que las personas puedan prevenir de la manera que les quede más cómodo el VIH. No centrarnos pura y exclusivamente en el preservativo, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras maneras? Y empezamos por salud sexual integral, para empezar. Después, bueno, tenemos lo que es el test, el diagnóstico precoz, porque si yo tengo un diagnóstico precoz, voy a empezar un tratamiento. El tratamiento es una herramienta de prevención, porque si yo llego, que es lo que apunta el tratamiento y lo que consigue el tratamiento, tener una carga viral indetectable. Esto quiere decir que no tengo virus circulando en sangre. No transmito el virus, así no me cuide, así no use preservativo en las relaciones sexuales. No previene las otras ITS, pero en lo que hace el VIH, el tratamiento es una herramienta de prevención. Por eso la importancia de diagnosticarse. Y después tenemos lo que es la profilaxis preexposición, que es para aquellas personas que tienen varios encuentros sexuales, con personas que de repente son, más encuentros casuales o que se sienten más seguras a la hora de practicar sexo,
es una toma de medicación, que eso, a ver, no es una prescripción más, esto tiene que entrar dentro de una vinculación con un médico que le indique el PrEP y que le haga el seguimiento y los controles correspondientes cada tantos meses. Pero bueno, creo que es importante que las personas empiecen a saber y a poder demandar lo que es la profilaxis preexposición. Claro. Recién me quedé colgada pensando en uno de los comentarios de que no hay campañas, se ha enlentecido, ¿no? Ese recuerdo permanente que es de la necesidad de cuidarnos, de estar atentos. Y pienso también en una cosa más global que decía que, claro, ha habido otras urgencias. Pienso en la pandemia, pienso a nivel más global lo de las guerras, que también ha desviado el punto central o uno de los puntos de preocupación. Esto es así en cuanto, por ejemplo, recursos. También está pasando en Uruguay, claro, todos los recursos se fueron a la pandemia. Bueno, en un artículo que habíamos elaborado le poníamos detrás de esta pandemia la otra epidemia. La otra epidemia es la que nunca se fue, que es la epidemia del VIH. Y ciertamente lo que tú acabas de decir, todos los recursos sanitarios y también económicos que se vincularon durante 2 años a la pandemia, impactó en todas las enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. En ese sentido, retomando lo que decía María José sobre la importancia del testeo, para que todos los que nos están siguiendo aquí en TV Ciudad sepan que el nivel de testeo que había prepandemia, que fue más de 500.000 test, más de 500.000 de test que se realizaron del VIH en el 2019, ese nivel de testeo no se ha recuperado. Y es preocupante porque sigue habiendo la misma cantidad de personas detectadas, diagnosticadas con VIH, con menor cantidad de test realizados. O sea, que quiere decir que el famoso, la positividad ha seguido y se ha incrementado. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como organizaciones de la sociedad civil, como cooperación, bueno, los actores públicos tienen que hacer un gran esfuerzo para promover un testeo gratuito, anónimo, confidencial, que termine rápidamente en la vinculación con algún centro de salud, el centro de salud de la persona, porque tenemos una oportunidad única como país para que esa persona que se testea positivo, poder tomar la medicación, porque esa es la indicación, testear y tratar, y además generar un impacto en la salud pública, en la salud colectiva, porque la persona no transmite el VIH cuando tiene la carga viral indetectable. Indetectable igual a intransmisible, un concepto que revoluciona lo que es la prevención. ¿Cuántos nuevos casos se dieron? Bueno, hoy lo sabremos en la CONACIDA, pero anualmente estamos en 850, 900 personas. Hoy los datos se van a dar en un ratito, vamos a participar de la Comisión Nacional de SIDA, ahí se dan los datos, pero no hay grandes sorpresas. ¿En el perfil de la población? En el perfil de la población es una epidemia con cara de varón, entre los 25 y 40 años, y una población masculina que básicamente en su mayoría tiene relaciones sexuales con otros varones, lo que no quiere decir, como hablábamos anteriormente, exclusivamente. O sea que allí hay algo para pensar en las estrategias. 2 estudios que hicimos sobre varones desde UNFPA y ONUCIDA muestran que los varones que tienen relaciones sexuales con varones en algún momento también lo tienen con mujeres. Entonces ya no alcanza con decir las identidades, homosexual, heterosexual, gay, hay que hablar de prácticas sexuales que son diversas y múltiples. Bien. Me quedo pensando con muchas, creo que vamos a profundizar en otro momento sobre ese estudio de las prácticas sexuales, pero hay un estudio que ustedes realizaron respecto a la transmisión de madres a hijos y sobre todo cómo viven las madres gestantes
que son portadoras, ¿no?, de VIH en el momento de, bueno, o de encargar un niño o, bueno, ese tránsito por el sistema de salud, que me parece que tiene como varias aristas, ¿no? Sí. En principio, y una acotación cortita, es que nosotros, por lo menos sociedad civil, evitamos utilizar la palabra portador. Bien. ¿Por qué? Porque portador tiene como una connotación negativa, yo qué sé, portaba un arma blanca, portaba una bomba, ¿no? Entonces es como poner el peligro en las personas con VIH. Entonces preferimos como el uso de las personas con VIH. Con VIH. Las mujeres con VIH que deciden ser madres y lo son invisibilizadas, ¿no? O sea, son tenidas en cuenta a la hora de los datos epidemiológicos, pero cómo transitan la elección, el elegir ser madres, el cursar el embarazo y el puerperio, es algo que, bueno, que ha estado como, bueno, bastante invisibilizado. Es por eso que bueno, las organizaciones, tanto Red, Compañeros de las Américas, UMPA, ONUCIDA, decidimos hacer esta pequeña investigación en 50 mujeres que, con la característica de que hubieran sido madres en estos últimos 5 años y que su primer hijo fuera después del diagnóstico. Y como se habían tenido apoyo, cómo se habían sentido, si habían recibido información, si habían sido acompañadas, el tema de algo fundamental, que es el tema de la lactancia materna, que para las mujeres que no pueden dar la teta en una sociedad donde te impulsa, que te dice que dar la teta es dar lo mejor de vos, es una sensación de extranjería y esa presión también de que, ¿y por qué no das? Mala madre. Sí, el juicio, ¿no? El sentirse juzgada por no dar. Entonces, bueno, es por eso elaboramos esta encuesta, este estudio, y en 50 mujeres, y bueno, un buen número para la cantidad de mujeres que han sido madres o han decidido ser madres. No, mujeres. En general, sistema público-privado. Sí, público-privado. Hubo alguna de sanidad policial, sanidad militar. ¿Y qué dicen? ¿Qué surge de ese estudio? ¿Cómo lo transitaron? ¿Tuvieron información del personal sanitario? ¿Cómo fueron tratadas, no? Porque... Sí, hay algunos datos que nos llaman la atención, como por ejemplo el hecho de que solo el 50% recibió información sobre la supresión de lactancia. O sea, a las mujeres no les dicen, mira que te vamos a dar una medicación, no, es como hacer el acto de darle la medicación y bueno. Porque una de las cuestiones, además, importantes, por lo que tengo entendido, corríjame, es que no hay que darle pecho para evitar esa transmisión de madre a hijo. Y que además en Uruguay prácticamente había desaparecido. No sé cómo está ahora la situación en la transmisión vertical. La transmisión vertical, ahí lo podemos decir, el Uruguay está transitando hacia un gran logro, que es la eliminación de la transmisión vertical. Pero los 2 últimos años, la transmisión de la mamá al bebé se dio por lactancia. Entonces, esto que trae María José es muy importante. Seguramente, por la auditoría que se han hecho de los casos, lo que hemos conversado con el programa de VIH, es que esas mamás adquirieron el VIH después del parto. Entonces, no lo supieron y transmitieron el VIH. Pero ahí también hay algo de lo que dice María José, y es que de esas 50 mujeres, más de la mitad no les dijeron la importancia de reemplazar la lactancia por la mamadera y de cuidarse durante mucho tiempo, incluyendo las madres
las madres que no tienen VIH, de explicarles que durante el puerperio tienen que seguir cuidándose. Y algo que veo que están las placas en pantalla, algo de lo que traía María José, ¿por qué es importante hablar de la lactancia? Porque en esta sociedad en la cual la que no da pecho es mala madre o mal mirada o se le juzga o se le pone un prejuicio estético muchas veces de que por qué no le da, porque se está cuidando, hay que enfatizar, ir más allá de eso y decir que el apego, el vínculo, los afectos se dan de otra manera. No es solamente con la única manera. No es la única manera, porque el cuidado, la mirada, el cariño con que le da el biberón, el piel a piel. Me acuerdo cuando estábamos construyendo los mensajes, lo que decía María José, el olor de la mamá, el olor del bebé, mirarlo a los ojos. Hablarle. Todo eso construye un vínculo afectivo y que no está mediatizado por la teta. Pero hay que desculpabilizar a todas estas madres. ¿Y quién tiene la primera responsabilidad? Y el sistema de salud antes, durante y después. Claro. Te preguntaba porque a veces la gente no tiene por qué saber que dar pecho es esa transmisión que hay que evitar, digamos. Una de las, la lactancia es una de las vías de transmisión. O sea que la mitad no recibió información sobre eso. No. Y después también algo que capaz que como que lo que más llama la atención, que todavía 60% de las mujeres que respondieron le siguen aconsejando no tener hijos. Exacto. Hoy por hoy, una mujer con VIH diagnosticada en el embarazo o ya previo que decide embarazarse puede tener un hijo sano. Tenemos medicación súper efectiva, los niños salen negativos. Aún así, con toda esa evidencia, se sigue incluso culpando, juzgando a la mujer que decide ser madre. Y después de que tienen un hijo, incluso le siguen sugiriendo ligate las trompas. O sea, hay como una vulneración hacia el derecho de ejercer y de elegir ser madre. Por eso la campaña esto es derecho a ser mamá. Yo tengo el derecho a elegir cuándo, cómo y con quién tener hijos, a pesar de mi condición de VIH. Que no es una condición para que mi hijo nazca con VIH. Claro. Exactamente. Me llamó la atención un par de datos. El vínculo con las familias, no todas tenían apoyo. El vínculo con las parejas, muchas se iban. Sí. Creo que cuando se da, ¿qué pasa? Muchas veces el diagnóstico se da durante el embarazo, en las mujeres embarazadas. Esos son unos datos que no podemos contrastar con los datos que de repente larga el Ministerio de Salud Pública. Y creo, es mi interpretación, creo que mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo, por el estigma que todavía hay y la discriminación, los varones se van. ¿No? Porque acá, en muchos aspectos como que tenemos como una cuestión como bastante hipócrita de no discriminamos, ¿no? Pero la realidad es que la sexualidad de las personas con VIH es bastante compleja, ¿no? O sea, yo tengo amigos con VIH, pero a la hora de ejercer la sexualidad, y es un tema recurrente, sobre todo en las mujeres, porque parece que con un diagnóstico positivo se termina la sexualidad, porque bueno, ¿con quién voy a salir? ¿Quién me va a aceptar? ¿Lo digo, no lo digo? Y si bien, hay parejas que van muy bien y no hay problema, también es cierto que hay un porcentaje que, si lo hubiera sabido, no salíamos. Sí. Tengo una pregunta desde la total ignorancia.
¿Qué pasa con esas madres que ya tienen un pronóstico, que ya saben que tienen VIH y quieren tener hijos? El riesgo para, pienso, en el caso del varón, la pareja, digo, tiene que no usar preservativo o usan otros métodos. Digo, pensando en también Sí. Bueno, en que la gente que nos está escuchando. Cuando en este caso el varón es negativo, lo que se utiliza es la profilaxis preexposición. El varón toma la medicación, esto que hablábamos, que Sí, es para sí, sí. prevenir, son los que se le llaman las parejas serodiscordantes, donde uno es positivo y otro negativo. Entonces el varón toma medicación y así evita adquirir el VIH. Y la mujer al mismo tiempo es tratada, lo que con esto de indetectable e intransmisible, o sea, se reducen a cero las posibilidades de transmisión dentro de la pareja. Bien. Lo que pasa que, bueno, el VIH no olvidemos que tiene una carga social que todavía no hemos podido como derribar, ¿no? Como que... Y en la situación inversa es lo mismo. Digo, si el hombre es positivo, si tiene VIH y la mujer no, la misma. Exactamente lo mismo. Tendría que la mujer, en el caso de tener querer tener familia, Tomar la medicación. tomar la medicación. Sí, y sí. no hay problema. Y acá, porque tenemos que ir cerrando, se nos acaba el tiempo para un tema que es realmente tan amplio, pero tenemos que volver para hablar para otros temas también. ¿Están recibiendo la medicación de calidad? Porque en un tiempo no se recibía buena medicación, tenían efectos que eran muy complejos, que la gente tampoco los quería tomar por el tipo de medicamentos que daban. ¿Eso, el acceso a los tratamientos y a la medicación, hoy está liberado? ¿Es Sí, bueno en Uruguay? Sí, sí, Sí. bueno, y yo creo que hay que nombrar una última circular que hubo de ACE, en la que trae un nuevo medicamento coformulado que permite la profilaxis preexposición, es decir, las personas sanas tomar la medicación para no infectarse si no usan el preservativo, que no puede ser, como decía María José, la única estrategia, porque en todo el mundo no le podemos pedir a todos los varones, cualquiera sea su condición, que siempre usen condón. Es como pedirle a las mujeres que para evitar el embarazo usen, cualquiera sea su condición, un solo método. Hay que cambiar un poco el paradigma. Pero la verdad que muy agradecidos de poder estar acá y poder conversar con la audiencia, porque yo creo que es interesante que decirles que está en nosotros poder controlar la epidemia y aprovechen la oportunidad de hacerse el test gratuito hoy en la Intendencia. De 11 a 19 horas. Perdón, Juan, Sí. algo cortito. Lo que sí con el tema de los tratamientos, y hoy bajo la consigna Igualdad Ya, tenemos una dificultad entre el sector público y privado con los coformulados. O sea, los coformulados son 2 o 3 fármacos en una sola pastilla. En el sector privado, o sea, ACE está muy bien, da los coformulados. En el sector privado, muchos te dan la medicación por separado, o sea, lo que implica mayor cantidad de pastillas, y si querés la pastilla única te cobran un ticket diferencial. Entonces, digo, esas son las brechas Sí. que, bueno, para una igualdad y para terminar con las desigualdades y poder tener como mínimo un país libre de nuevas infecciones, tenemos que ir como trabajando todas estas diferencias, estas brechas que bueno, que hacen que se puedan dar todavía infecciones, ¿no? Y que de hecho se dan. Una enfermedad que ya terminando es prácticamente ya crónica, ¿no? Crónica. Eso es Con- importante para lo que Y con una expectativa de vida, empezábamos calidad de a vida. abordar el Sí. tema del VIH, era Bueno, tremendo. pronóstico Igual difícil. igual hay que prestar la atención y tener Claro. Totalmente. el respeto que merece. María José, Juan José, muchísimas gracias. Por Un favor, a gusto. ustedes por la Gracias. apertura y por el espacio. Por favor. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con más Ciudad Viva, no se vayan. Las ventanas de mi casa hoy se abrieron de repente y sé que he sobrevivido. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos en Ciudad Viva y es tiempo de ir puertas afuera de nuestro estudio para encontrarnos con nuestro compañero Mauricio Pérez. ¿Desde dónde, Mauri? Bienvenido. Buen día, Tania. Nosotros nos encontramos aquí en la Intendencia de Montevideo, precisamente en la sala Ernesto de los Campos, porque se sigue desarrollando lo que es la 27ª edición de la Cumbre de Mercociudades. Y en esta oportunidad estamos para hablar con Esther Litovsky, presidenta de la Unión Internacional de Transporte Público, quien va a ser disertante de una de las mesas que comenzará en algunos minutos, a quien agradecemos estos minutos por Ciudad Viva. Y hablando de transporte público, Esther, queríamos consultarla sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en el transporte público en el continente, si eso ha tenido efecto. Bueno, efectivamente, el impacto que ha tenido la pandemia del transporte público en todo el mundo, no solamente acá en América Latina, ha sido terrible. Muchos sistemas, la mayoría de los sistemas, hemos estado durante mucho tiempo transportando exclusivamente a los trabajadores esenciales, por lo cual estábamos trasladando un 90% menos de demanda que la habitual. Pero el transporte público siguió funcionando durante toda la pandemia porque era fundamental que la gente que tenía que trabajar como trabajadores esenciales tuviera la posibilidad de llegar a sus trabajos, que era fundamental para toda la ciudadanía. Así que ¿Cómo fue la sustentabilidad económica en ese periodo específico de estos transportes públicos? Obviamente en muchos casos son con fondos del Estado. Bueno, en realidad han necesitado en todos los casos apoyo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de los gobiernos que pudieran apoyar, porque había una conciencia generalizada de que el transporte público tenía que seguir funcionando. Entonces, en ese aspecto, los gobiernos han brindado el apoyo que podían dar, porque tampoco los gobiernos estaban con demasiados recursos, porque claramente tenían que sostener todo el tema de la sanidad, de lo que funcionaba, o sea, la limpieza, por ejemplo, que requerían los hospitales, todo el sistema de vacunación que se requería, todo el apoyo que había que dar para la gente que se estaba enfermando de COVID, requería recursos públicos que no estaban previstos en ningún lado. Entonces todos los gobiernos estaban sufriendo escasez de recursos, pero dentro de esa escasez de recursos se regulaba para que el transporte público pudiera seguir funcionando. La sostenibilidad económica y financiera del transporte público es un tema muy relevante y que está en permanente análisis, pero también está el tema de la sostenibilidad medioambiental o ambiental de lo que es el transporte. ¿Cómo se vincula el transporte público con estas nuevas realidades de hacerlo sustentable, tanto para los pasajeros económicamente, pero también para el medio ambiente? Que el transporte público realmente es fundamental para la sostenibilidad de nuestras ciudades es algo que ya habíamos empezado a tener conciencia antes de la pandemia. Claramente la pandemia puso esto de una forma mucho más clara. Nuestras ciudades desde hace 70 años estaban construidas para los autos particulares. Ya había conciencia de que eso no era más sostenible. No era más sostenible por el tema de la contaminación local, por el tema del cambio climático, por el tema de los ruidos, por el tema de los accidentes. Tenemos muchísima gente que muere en accidentes viales, muchos heridos en accidentes viales. El transporte público también es fundamental para permitir acceder a los más vulnerables a oportunidades que de otra manera no podrían acceder. Por otra parte, las ciudades se hacen mucho más competitivas y mucho más productivas cuando el transporte público realmente funciona adecuadamente y eso, por supuesto, beneficia no solamente a las ciudades, sino también a sus países. La irrupción de ómnibus eléctricos, por ejemplo, y de otras modalidades de transporte eléctrico han ayudado en ese sentido. ¿Todavía no son sustentables en el largo tiempo? No, por supuesto que es el camino para ir recorriendo. Los buses eléctricos son fundamentales. Y por supuesto que sean la columna vertebral del transporte de aquellas ciudades que con sus buses se sostienen, aquellas que tienen metro, por supuesto, aquellas que tienen tranvías, aquellas que tienen trenes suburbanos. Esos transportes públicos tienen que ser la columna vertebral, en lo posible
todos eléctricos, pero además tienen que integrarse con otros modos. Por supuesto, integrarse con la caminata y la bicicleta, que desde la pandemia lo tenemos clarísimo eso, pero además integrarse con unas nuevas modalidades como los automóviles compartidos o a demanda, los buses compartidos a demanda, que son elementos que están apareciendo nuevos y que hacen una integralidad y que si están debidamente integrados en una app donde el usuario pueda mirar su app y ver la mejor forma de llegar desde su origen hasta su destino final, realmente es el ideal, porque entonces tendremos un transporte público sustentable, tendremos movilidad sustentable y en consecuencia tendremos ciudades sustentables. Y en el caso de Montevideo, por ejemplo, ¿cómo lo ha visto la ciudad desde el punto de vista del transporte? ¿Qué información ha recibido? Y sabemos que Montevideo está muy avanzada en este aspecto de los buses eléctricos, está muy avanzada en el tema de la movilidad sustentable y por eso felicito a la ciudad de Montevideo por estos avances que realmente son un ejemplo no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Esther Litovsky, presidenta de la Unión Internacional de Transporte Público de América Latina, le agradecemos estos minutos con Ciudad Viva, como decíamos, compañero de la amabilidad de Litovsky para dar esta entrevista, teniendo en cuenta que en unos minutos ya disertará aquí en lo que es la 27ª edición de la Cumbre de Mercosiudades. Así que volvemos tú con ustedes. Mauricio, muchas gracias y muchas gracias entonces también a esto que sucede cuando traemos ese trabajo de la calle a los estudios, que siempre se genera a través de esas cosas, ¿no? De esas excepciones, como bien vos decías, de demorar un poquitito una intervención para poder acercarle esa información a la gente. Es un trabajo tuyo, Mauri, pero también entonces de la entrevistada. Y hablando de entrevistada, es un honor para este canal, para este programa, y un honor personal también, entrevistar a una de esas personas, una de esas caras que nos hace sentir que el cine es nuestro. Ella nos hizo sentir a través de muchas de sus películas eso, de que el cine nacional es una realidad. La hemos visto también en varias obras de teatro a través de toda su trayectoria y ha llevado también una carrera docente y de dramaturga para que esos caminos del teatro, del cine y de seguir construyendo saberes y aprendizajes y sensaciones a través del arte siga vigente. Así que es un placer recibir a Margarita Musto, directora, dramaturga, como decíamos. Gracias por estar. No, muchas gracias a ti. Estoy encantada de estar acá. Bueno, muchas gracias. Nosotros también encantados de que estés. Podríamos traerte por muchos motivos, pero el motivo actual, el motivo noticioso, es Las Actas, esta obra de teatro que viene a cerrar una temporada 2022 de la Comedia Nacional que realmente ardió y que en esta obra de teatro tiene quizás una de sus piezas más distintas. Sí, es muy posible. Sí, es una obra que en realidad lo que está basada en un documento de la realidad. Entonces, sobre eso fue que se trabajó. Yo creo que sí, la Comedia Nacional tuvo una muy buena temporada. Realmente, este semestre ha sido imponente. A mí me gustaron muchísimo sus obras y además esta tiene la particularidad, este año la Comedia Nacional hizo coproducciones con teatros independientes. Y en este caso, nosotros trabajamos con el Teatro Circular, que es como mi casa. Es no sé, fue los primeros, nunca fui integrante del Circular, pero cuando egresé de la escuela fue de los primeros lugares en los que actué y además tengo muchos amigos allá adentro, entonces para mí el espacio del Circular tiene una magia, tiene una cosa particular, es un teatro para mí muy, muy querido. Entonces fue precioso poder trabajar todos juntos. Y los actores son iguales en todos lados. Me pregunta, ¿cómo se fue ese encuentro, esa mezcla? Los actores son lo mismo en todos lados, ¿viste? Y vos hablas del Teatro Circular y a uno le da esa cercanía, esa frescura, esa cosa preciosa que tiene el Teatro Circular. Pero en este caso está como transformado el Teatro Circular. Vos llegás a esta obra de teatro y te meten como en un laberinto, un pasillo, una cosa muy cerrada. Vamos a explicar un poco de qué viene la obra. Es el tribunal militar que se conformó, el tribunal de honor que se conformó en ocasión de recibir la declaración de Gilberto Vázquez luego de su fuga. Estamos hablando del 26 de julio del año 2006. Había una serie de militares que iban a ser extraditados a Argentina por el caso de María Claudia, de Hellman, bueno, tal. Y
se fuga, en vez de una enfermedad, se fuga y se entrega luego con, como él declara... Lo capturan. Pero, Interpol, ¿viste? sí. Hay cosas en la obra que te dejan como pensando claro. si realmente fue una captura o él dio muchísimas señales para que lo encontraran. Para que lo agarraran. Para que lo agarraran. Pero entonces está basado en este documento oficial y uno tiene la sensación, cuando entra al teatro que está modificado, y cuando está luego en esa sala, de que está en un lugar inhóspito, en una sala de jefatura de Montevideo. Exacto. Eso fue lo primero que hablamos con el escenógrafo Gustavo Petkov, que hizo un trabajo fantástico, es un artista notable, ¿no? Y lo primero que hablamos fue que yo le dije, es una cosa que a mí me gusta mucho, es entrar a un teatro y no saber lo que me voy a encontrar. Sorprender, cambiar el lugar. Vos estás acostumbrado a entrar al circular y vas a ver determinada cosa. ¿Qué pasa cuando la gente entra al circular a ver esta obra tan particular y que nos toca tan de cerca? Vamos a ir buscando y encontrando algo que diferencia ese circular cálido, humano que tenemos para ir hacia otro lugar. Y bueno, trabajando, él llegó a esta estructura que es fantástica, ese corredor que es casi como un pasillo a uno de los círculos Sí. ¿no? del infierno. Uno puede imaginarse que un tribunal de honor, ellos tenían un lugar, es decir, el ejército tiene un lugar de funcionamiento. Cuando cae preso Gilberto Vázquez, va a dar a jefatura de policía, ¿tá? Y ahí hay mucho malestar con ellos, y hay mucho malestar porque hay que recordar que la izquierda gana en 2005, ¿no? Y ellos habían tenido una sostenida persecución hacia la izquierda del ejército, y bueno, y ahora están en el gobierno, ¿qué va a pasar con ellos? Hay una inquietud general. Se fuga y pone al ejército en el centro de las miradas de todos que pensábamos qué va a pasar con el ejército ahora que ganó la izquierda. Porque una cosa era la democracia, toda la decepción que tuvimos, digo toda la decepción porque es lo que me pasó a mí personalmente, cuando salimos de la dictadura y decimos, bueno, ahora vamos a ver qué pasó con esta gente que desapareció, vamos a ver qué pasó, qué hicieron, justicia, y fue pasando muy poco, ¿no? Entonces este hecho en particular, vos lo decías en la presentación, es como de esas cosas que se quisieron dejar ocultas, pero que permea es tan sensible, sigue siendo, incluso hoy, tan actual, que no nos llama la atención que la obra sea realmente removedora. No es la primera vez que vos trabajás sobre documentos que son actas judiciales. Uno dice, ¿cómo se puede sacar algo de teatro de un acta judicial? Y cuando uno realmente la lee luego, encuentra mucho teatro allí. Sí. Bien, no, lo que pasa es que lo que hice anteriormente, que es en honor al mérito, está basado en una investigación que hizo la Comisión Parlamentaria sobre el asesinato de Michelini. Y hay una enfermera, Aide Trías, que declara que ella fue testigo del asesinato, de la confesión del asesino de Michelini. Pero ¿qué pasa? Cuando yo leo el acta, que era muy interesante, ahí, y después la conocí a ella, empiezo a ver todas las escenas posibles que hay de la vida de esa mujer. Y en este caso en particular, ¿te pasó algo similar? Porque vos también hablás siempre de que a veces uno, cuando lee una declaración, cuando es actor o actriz, trata de entender por qué dijo tal cosa, o ¿te pasó algo similar con las actas? Exactamente. En las actas es el momento del tribunal. O sea, no es como hice en la otra obra, que no son. O sea, las actas me inspiraron escenas. Acá la escena es el momento del tribunal. Y vos te cuestionás, cualquier obra que a vos te den, lo único que tenés son letritas negras. Y vos de ahí tenés que levantar vida. Y tenés que explicar no solo por qué dice eso, sino lo que oculta atrás de decir, ¿no? A veces las palabras ocultan, ¿no? No es que digan con sinceridad. O sea, entonces, uno investiga esas letritas negras, que es un guión.
yo lo comparo siempre con un pentagrama de música. Si yo te doy un pentagrama y te digo, mira, esto es el amor después del amor de Fito Páez. Y vos me decís, no, estas letras no son el amor después del amor. No, mirá, escuchá, bueno, y con el teatro es lo mismo, vos tenés letritas negras, tenés que hacer música, tenés que hacer vida, tenés que mostrar cómo somos, ¿no? Y tenemos, como decimos siempre, que hacer visible lo invisible. Es decir, todas las emociones que nos pasan por dentro, tenés que encontrar mecanismos para mostrarlas, sin ser obvio. Las emociones, incluso estas que son hiperduras. Yo te decía fuera del micrófono que no sonreí en ningún momento de la obra, fue como muy impactante. Sí. Removedor, de verdad removedor. Porque él va muy lejos. Él cuenta todo lo que hizo durante la época de la dictadura, del 70 y pico en adelante. Él, en sus actas, está en las actas. O sea, no lo inventamos. Hay un serio conflicto con el ejército, con el Tribunal de Honor. O sea, vos cuando lees las actas, es decir, cualquier obra de teatro, cualquier escena que es interesante, ¿qué es? ¿Qué es el centro? El conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Las obras, cuando son malas, no le encontrás el conflicto. ¿No? Te pasa, vida. Hay obras que te tocan que vos decís, pero acá había un conflicto muy claro. Lo que el tribunal quería escuchar, que era hablar sobre el honor militar, con el concepto, la definición del honor militar, y él que quería hablar de otras cosas, andás a ver por qué, y quiere que queden grabadas. Quiere que quede grabado, comprometiendo a todo el ejército. Hay una actuación brillante, bueno, de Pablo Barrailón, ¿se pronuncia? Sí, Barrailón. Barrailón, que hace el papel de Gilberto Vázquez, con parlamentos larguísimos, porque aparte, claro, uno tiene la sensación de que está ahí en ese momento y como la escenografía es parte también de la platea, yo lo tuve sentada al lado, es como una sensación verlo llorar, verlo hablar del honor, sí, mezclado con la cantidad de hechos que reconoce, te pone la piel de gallina. Que reconoce de lo que está orgulloso, porque él peleó por la patria. Él dice eso. Ahora, él es un personaje de inteligencia, ¿no? Digamos, de inteligencia del ejército. Y si bien siempre se definen los militares como los técnicos de la violencia, ¿no? Porque es guerra, ¿no? Son eso. Pero esto además es en inteligencia. Es especialista en enredar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Margarita, nos quedan 2 minutos de conversación, pero la obra está en cartel. Es una invitación, sí, a verla, a que te pase por el cuerpo, a tener tu propia percepción de lo que sucede ahí, que es tan personal, pero para mí fue súper fuerte. ¿Qué querés vos que suceda con esta obra? ¿Cuál fue el objetivo de llevar estas actas a un teatro, a estos personajes, que no solamente el de Pablo, sino a este cuerpo de actores que realmente dejan la piel en las tablas? ¿Qué es lo que querés que suceda con esto? Bien, yo creo que trabajamos muchísimo con todos los actores, con todo el equipo, para provocar emociones. Vos decís, no sonreí, pero pasaste por una serie de emociones, que esa es la función del teatro. Yo pienso que a veces tenemos medio adormecidas las emociones, corremos de un lado para otro, pero acá nosotros buscamos el viaje del espectador, ¿no? En esa hora y poco, de que las actuaciones fueran fuertes. La gente conoce el relato, conoce lo que pasó, o la mayoría de la gente. Acá tenemos que mostrar a los protagonistas de eso como espías atrás de una puerta, como dice Irene Vallejo, decir, sí, el teatro yo soy un espía, que estoy mirando a ver qué hace esta gente. Bien, y ahí yo creo que todos los actores trabajaron al máximo sobre sus propias emociones, porque yo creo que el actor tiene que pasar por una experiencia durante la función. Él, no es que viene, representa y repite una letra. Está en contacto con Gilberto Vázquez, está en contacto con ese lugar húmedo, frío que hizo el escenógrafo. Hay uno de los militares que está altamente resfriado, 26 de julio, imagínate, yo me imaginaba, se cae el techo. Los periodistas afuera esperándolos, hay todo, ¿no? Hay como una
en el ambiente corren entre ellos emociones muy fuertes. Yo invito al espectador a este viaje y a conocer un poco más de lo que pasó. Y nosotros hicimos acá imaginamos realmente y trabajamos sobre lo que pensamos que puede haber pasado ahí, porque sin ninguna duda, ¿por qué hicieron lo que hicieron y por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Esa es la gran pregunta. Y bueno, y ahí pasamos por todo. Hay choques de intereses, dolores, reproches. Y energías enormes que suceden, iba a decir sobre el escenario, pero es a nivel de la persona, uno lo siente, lo percibe, y es una emoción que realmente recomiendo con mucha lucidez para todas las generaciones, por más que es una obra, es duro porque es la realidad, porque está en las actas que son aparte, por otra parte, entregadas en mano. Para que se lleven la prueba de que no es un invento. Seguro. Margarita, fue un placer tenerte con nosotros. Igualmente fue un placer estar acá, con todos. Están los jueves a las 21 horas. Jueves, viernes y sábado, 21 horas. Y domingo, 19 horas, Teatro Circular, Sala 1. Es 1 hora y media, un poquito menos de 1 hora y media. 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto se te va Es un viaje volando. intenso. Es un viaje intenso. Intenso y corto, como deben ser. Por más viajes, Margarita. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a una breve pausa y volvemos para el último bloque de Ciudad Viva. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas. Y bueno, y acá seguimos en Ciudad Viva, no sé si tenemos en 23 grados de temperatura, pero qué linda mañana para disfrutar y hacer actividades. Y al que mandamos lejos es a Luca, ¿Sí? Tania, sí, porque se fue a Colón, donde hay también actividades por este Día Internacional de concientización del VIH. Luca, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Un saludo también para Tania y para todos allí en el estudio. No solo es un buen día, sino que está saliendo el sol. Ahora se está asomando en medio del cielo que estaba encapotado, que estaba gris. Y estamos, como tú dijiste, en la zona de Colón, en la Policlínica, porque la Intendencia de Montevideo, a través de la División Salud, se ha sumado a esta campaña por el Día Internacional de Lucha contra el VIH y está realizando testeos en todas las policlínicas del departamento. También en la explanada, entre las 11 y las 19 estarán instalados los móviles que, además del testeo de VIH, van a hacer testeo de sífilis también. Ha aumentado en el último tiempo los casos de sífilis, sobre todo en niños, y eso preocupa y mucho, y por eso están en esta campaña. Hay que decir también que durante todo el año se realiza esta campaña. María Ledesma, partera de Colón, muchísimas gracias por recibirnos desde las 8 de la mañana. Muy buenos días, saludos a todos. Sí, desde la Policlínica Colón estamos haciendo en este marco que tenemos el lema de acompañarnos ya, el testeo rápido de HIV y se le ofrece a las usuarias también de sífilis. Testeo, folletería, es un testeo que es confidencial y privado, y le damos toda la seguridad de que va a estar todo bien y se le hace a los usuarios, no solo de la Intendencia, sino también podría ser de privados, a todos los que lo requieran. También hacemos testeos a las embarazadas en su primer control de embarazo, de HIV y de sífilis. Eso es obligatorio con las embarazadas en la pesquisa. Es importante remarcar esto, que si bien las policlínicas de la Intendencia atienden a los usuarios de ACE, hoy estos testeos son abiertos a todo el público.
a todo el público, así como también está la prestación de vacunación, también tenemos los test, el testeo rápido de HIV y de sífilis para todos los que lo soliciten. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque bueno, recién estamos viendo imágenes, había cola, aquí varias usuarias que estaban esperando. Sí, ya cuando empezamos ya teníamos 5 o 6 usuarias, también cuando vienen por otra prestación, y justo hoy tenemos laboratorio funcionando y le ofrecemos a todo, o a los acompañantes, a quien sea, que hoy en el marco del Día Internacional del Testeo de HIV y de SIDA, si quieren realizárselo y vienen y se lo realizan sin problema. ¿Cuánto tiempo demora? ¿Es rápido esto? Sí, es rápido, son 5 minutos y enseguida está el resultado y se van conformes con la prestación. En el caso de detectar, bueno, que es positivo, ¿se hace un acompañamiento, un asesoramiento? Claro, claro. En el caso de que fuera positivo, se vuelve a realizar otro test y con 2 test positivos se lo deriva a un infectólogo, que ya nosotros tenemos todo coordinado, y allí es donde le van a hacer un test de ELISA, en 3 en sangre, ¿no? Directo, y ahí se le hace todo un acompañamiento, se le asesora y se lo deriva al médico y al infectólogo. Es importante remarcar que hay que testear, pesquisar a tiempo, porque bueno, después la sobrevida es muy importante cuando se detecta, ¿no? Sí. Cuanto antes tenemos la detección, va a ser mejor los resultados con respecto al tratamiento y al seguimiento que se le realiza. ¿Los seguimientos se hacen aquí mismo o hay que ir a otro lugar? No, se hace el seguimiento donde el infectólogo, en otros lugares. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Policlínica de La Teja, en el Cerro, pero después están en los hospitales generales. Y nosotros para la embarazada, si nos diera positivo, lo pasamos a la Policlínica de Embarazo y HIV del Pereira Rosell. Usualmente, no este día de campaña, ¿cómo se realiza estos testeos? ¿Cómo se acerca a la gente? También, si ellos por voluntad propia vienen y lo solicitan, se lo realizan en el momento. Hoy tenemos el testeo de 8 a 13 horas, pero después los días comunes se le hace todos los de 8 a 17 horas, que está abierta la policlínica. Muchísimas gracias a María Ledesma. Hasta las 13, aquí en la Policlínica de Colón, enfrente a la terminal por la avenida Garzón. También en la explanada de la Intendencia de Montevideo de 11 a 19 se van a estar realizando testeos gratuitos de VIH y de sífilis, y en el resto de las policlínicas del departamento se van a estar realizando actividades también, además de los testeos, actividades de orientación, por ejemplo en la Policlínica de Casaballe, entre otras. Así que, compañeros, seguimos trabajando para el mediodía y para el central. Muchísimas gracias, Luca. Bueno saber que la descentralización en los distintos lugares que hay que averiguar para poder hacerse el test rápido, además de lo que habíamos dicho más temprano de la explanada de la Intendencia. Y ahora, casi sobre el final, Tania, tenemos que ver, ¿qué puede hacer la gente? De diversión, ¿no? ¿A vos te gusta mirar cine? Me encanta. Pero que el verano está como para hacer cosas al aire libre. Es verdad. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo porque el nuevo ciclo de cine en el Botánico nos regala esta posibilidad. Comienza mañana una nueva edición de este festival Cine en el Botánico, que es la posibilidad de ver películas uruguayas al aire libre y encima en forma gratuita. A las 7:30 de la tarde se exhibirá el cortometraje Clara del Huevo, dirigido por Sol Infante y Andrea Trescan, sobre una niña víctima de acoso escolar que nunca fue invitada a un cumpleaños. A las 20 horas se podrá ver el documental Delia, dirigido por Victoria Pena, sobre una mujer que escribió poemas desde que su esposo fue detenido en dictadura. Estos textos fueron su refugio, porque allí expresó lo que no compartió nunca. Las películas contarán con audiodescripción abierta, subtítulos descriptivos y lengua de señas uruguaya. Completísima la propuesta de este Cine en el Botánico. Exacto, además ya nos podemos quedar visitando el Botánico, que es un parque en paseo hermoso. Adelia la vi, está muy linda, la verdad que... Sí, está divina, ¿no? ¿Qué le pasó a la musicalización de hoy? Que está como... está como muy... Sí, ¿no? El barco... A Isabel Pantoja. A ver cómo te repuntás Isabel Pantoja. Bueno, mañana viernes, presten atención, viene una nueva edición del Festival Canción Solidaria.
Ahí lo vemos con la presencia de la banda argentina Viva Elástico en formato acústico y el grupo de rock uruguayo La Bruja del 72. ¿Qué año naciste? ¡Qué botona! Todo lo recaudado por la venta de entradas será donado a APA El Refugio, una asociación protectora de animales que alberga más de 400 perros y gatos. No va a salir gratis esto. El festival será en Magnolio Sala desde las 9 de la noche. Nueva edición entonces de Canción Solidaria con estas dos bandas, Viva Elástico y La Bruja del 72. Todo lo recaudado será donado por APA El Refugio. Qué lindo. Variadita la agenda cultural que se cierra con Solo Voz y Guitarra, que es una nueva propuesta cultural, un espectáculo de Cristian Cari. Ajá. Se separó, ¿viste? No se separó, mentira, pero tiene una propuesta solista. El compositor, cantante y guitarrista de la Triple Nelson presenta un show íntimo interpretando canciones propias y de otros artistas. El espectáculo será mañana en el Teatro Solís a las 21 horas. Te digo porque vos no te hagas la viva, no te hagas la gran Cristian Cari y te pongas a hacer programas sola ni nada de eso. No. Teijeiro, Ciudad Viva, por favor, ¿eh? Yo era la bruja de 70 en todo caso. No hagamos formato solista, te pido por favor, Teijeiro. Por favor. A ver, bueno, ¿con qué música nos vamos? No sé con qué música nos despedimos. Hay con poco pum para arriba, por favor, ¿eh? Ese escándalo. Hoy vinimos como para karaoke, cosa que me encanta. ¿No te vas a animar a salirnos cantando? No estamos en No, esos son otros canales. Acá nosotros no nos vamos cantando. En cualquier momento, pero acá no. Nosotros nos estamos despidiendo, pero volvemos mañana. Volvemos mañana, 8:30 aquí en Ciudad Viva, con programa de viernes. Inauguramos hoy con, bueno, qué temas, ¿no? Que tuvimos aquí con ustedes, compartiendo con ustedes, inaugurando diciembre. Bueno, el segundo día de diciembre, con más temperatura, menos lluvia, nos va a encontrar mañana acá en Ciudad Viva. Los esperamos. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar.